Sí, ahí me dice, ahí Freddy lo puso en modo solo escucha, pero no, pone, ay, es que yo quería que todavía no lo pusieras porque faltan 10 minutos. Entonces quería que hagamos eso, comparte tu pantalla que ya la estamos viendo, pero ya la gente nos está escuchando. Entonces, te propongo que silenciemos el micrófono y a las 5 en punto, que es la hora en la que tenemos acordado el inicio, activamos micrófonos. Pues cierro el micrófono. Sí, cierra el micrófono y a las 5 en punto, que es la hora de inicio, lo abrimos y ya te presento y arrancamos. Ya estás viendo mi pantalla. Sí, estoy viendo que la tienes en la plataforma. Ah, listo. No, pero me refiero a la presentación. Espera. No, la presentación todavía no. Ahora sí estás mostrando la presentación. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces voy a poner en silencio y ahorita ya en 10 minuticos hablamos. Bueno, mentiras, no más, en 14. Son las 4:46. Ah, Todavía bueno, falta tiempito para empezar. listo. Bueno, Entonces voy a también a cerrar el micrófono. dale. Embebidos utilizan internamente pues el lenguaje C, pues, ha hecho que el lenguaje C sea muy popular. Otro índice que también es muy conocido es RedMonk. Por ejemplo, a enero de este año, ustedes pueden observar aquí que JavaScript estaba, según este índice, en el primer puesto y luego le seguía Java y luego Python, ¿cierto? Digamos que en este índice se ve como casi una tendencia muy similar al anterior. Entonces, es importante conocer al inicio los lenguajes de programación que hoy en día están empezando como a ser adoptados de una manera masiva por parte de los desarrolladores. Hay otros lenguajes, obviamente, muy buenos. Por ejemplo, destaco Scala, el lenguaje Go, el lenguaje R, el mismo Kotlin, aunque están muy abajo, son lenguajes que seguramente tal vez en 2 años pueden estar ubicados de una mejor forma. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el mundo del backend y el frontend. Aquí podemos observar pues algunas caricaturas de esa separación de esos dos mundos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día hay muchos desarrolladores que les gusta trabajar en el backend, en lo que se conoce como la trastienda en el desarrollo de software, digamos que es la parte más pesada, por eso se representa así como algo muy feo. Y en el frontend, que es de cara al cliente, ¿no? Donde se aplican diferentes frameworks conocidos como Angular o como React, por decir algunos. Eh, pero que también necesita de una cierta experiencia para hacer interfaces gráficas que sean más cercanas al cliente, que sean amigables, que sean usables, que sean con una característica responsiva, ¿cierto? Y que también tengan lo que se conoce como experiencia de usuario. ¿El gran problema cuál es? Cuando se unen estos dos mundos, puede que se forme un cortocircuito.
y se genere, digamos, algún problema en esos proyectos de desarrollo de software. Por eso también es posible que muchos desarrolladores opten por ser full stack, o sea, que trabajen en los dos mundos, y eso es muy apetecido hoy en día por las empresas. Entonces, la gran pregunta es, ¿de qué lado está el desarrollador? ¿Estará del lado oscuro, por ejemplo, donde está el backend, o estará hacia el otro lado, en el frontend, con una serie de tecnologías asociadas, una serie de lenguajes, una serie de herramientas, una serie de frameworks que toca saber emplear para diferentes tipos de proyectos? Entonces hablemos sobre cómo ha sido la evolución general del software. Entonces, la evolución ha sido dada en los últimos años según la complejidad de las aplicaciones. Entonces, si miramos acá al inicio donde está lo monolítico, ¿cierto? Donde se manejaban procesamiento por lotes, se manejaba, por ejemplo, esos sistemas basados en lenguajes como COBOL, como Fortran, que estaba también la computación basada en un mainframe, donde habían básicamente terminales brutas, ¿sí? Es lo que se conoce como los años oscuros. Básicamente ahí no había usabilidad de nada, eran sistemas de software muy complejos. Y a eso me refiero a lo siguiente, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes tuvo alguna vez la oportunidad de trabajar con terminales brutas, donde básicamente era el monitor, el teclado, se conectaba a través de una interfaz con un cable coaxial y había un servidor central que era muy grande, ¿cierto? Tratando de procesar las peticiones que hacía el usuario, ¿cierto? Terminal bruta, ¿por qué? Porque se conocían así, porque no tenía ni memoria, ni disco, no tenía nada de procesamiento, ¿sí? O se lo delegaban al mainframe. Eh, Después llegó el año 84 más o menos, con la introducción del computador personal, el famoso PC de IBM. Aquí básicamente ya habían aplicaciones de productividad de escritorio, muy sencillas, eso sí, que usaban interfaces basadas en texto, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes alguna vez usó esto, que estoy mostrando acá en la presentación. En algunos sitios, hoy en día todavía se sigue usando ese tipo de interfaces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vayan a un almacén de éxitos, vean que todavía siguen usando eso. Y otros tipos de sistemas, por ejemplo, contables, también usan interfaces de este tipo, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta esa convivencia de los sistemas web modernos, de los sistemas de software modernos, de esos ERPs modernos, los CRMs modernos, con aplicaciones heredadas o lo que se conoce como aplicaciones legacy, ¿cierto? Que hoy son también utilizadas sobre todo en el sector bancario, en el sector financiero. Entonces esa integración a veces es importante tenerla en cuenta. Luego ya en los años 90 ya estaban las primeras redes empresariales. Aquí ya se manejaban aplicaciones on-premise, estaban los primeros sistemas de información empresarial. Eso sí, no eran sistemas de información pues tan robustos como los que existen hoy en día, pero bueno, ya estaban los primeros CRM, los primeros sistemas CRPs, ¿cierto? Eh, Después de eso, después del 2001, y con la opción cada vez más masiva del Internet, entonces ya empezó a generarse sitios web transaccionales y el objetivo era manejar diferentes tipos de dominios empresariales, por ejemplo, empresas que manejaban ventas de pasajes o los primeros sitios de comercio electrónico, sistemas bancarios, etcétera. Entonces acá se hablaba de las aplicaciones empresariales hospedadas en ASPs, o sea,
proveedores de servicios de aplicaciones que se hospedaban generalmente en data centers o en centros de datos de alta complejidad, que hoy en día se sigue usando. Ya llegó en el 2008, sobre todo con el crecimiento de las aplicaciones web, con la introducción de redes sociales, con otras tecnologías basadas en la web 2.0, donde también está por allá el señor Ajax, una tecnología que se usa todavía. Entonces aparecieron las primeras aplicaciones RIAs, los Rich Internet Applications. El concepto básicamente de las RIAs es tener en un ambiente web la funcionalidad casi similar a lo que se aplica en aplicaciones de escritorio. Ejemplos de RIAs podemos usar todos los días. Por ejemplo, si usan un Google Drive, un Google Docs, esa interfaz que observan ahí son RIAs. Y aquí también, pues ya aparecen las aplicaciones empresariales de tipo SaaS, es decir, Software as a Service, software como un servicio, porque ya estaban usando las plataformas en la nube. Empezaron con plataformas como Amazon Web Services, y luego surgió un gran conjunto de plataformas que formaron un ecosistema cloud completo. También acá, pues, como eran aplicaciones basadas en procesos empresariales, entonces ya se hablaban de arquitecturas más complejas como los OAS, que son arquitecturas orientadas a servicios. Todavía se usan, pero desde el 2015 más o menos ya se habla de una adopción completa de las aplicaciones en la nube, en donde ya empezó también a aparecer el concepto de microservicios, que vamos a hablar más adelante, y de computación serverless. Y pues esta línea de tiempo seguramente va a seguir trayendo nuevas sorpresas. Toca esperar qué más va a llegar. Entonces, ¿qué ha cambiado con los años? Lo primero es el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. Antes era en un periodo de un año, año y medio más o menos, pero hoy en día el ciclo de desarrollo es del tiempo cero, es decir, se deben que hacer aplicaciones en pocos días o incluso en horas. Incluso si se adopta, por ejemplo, no sé, un framework como Scrum, ¿cierto? Que es basado en agilismo, pues está basado en ese concepto, ¿no? En tener sprints de cortos periodos de tiempo. Antes se manejaban equipos centralizados, todos los equipos trabajaban en un único módulo, por ejemplo. Hoy en día se acostumbra a hacer el uso de equipos distribuidos, incluso con diferentes preferencias, o sea, son equipos políglotas. Entonces, por eso usted puede tener fácilmente equipos pequeños con desarrolladores especializados, tanto en frontend como en backend, o especializados en otros tipos de plataformas o tecnologías. Antes se hacían generalmente aplicaciones monolíticas, aunque todavía se siguen haciendo aplicaciones monolíticas, pero hoy en día hablamos de desarrollar componentes pequeños, por eso está la opción de las arquitecturas basadas en microservicios. Se tiene acá, antes eran interfaces de usuario muy básicas, muy sencillas, no con la complejidad que se ve hoy en día. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Se crean cada vez mejores interfaces de usuario. Ya son no solamente aplicaciones web, sino también aplicaciones híbridas orientadas también a los móviles. Antes, lo primero que se hacía era desarrollar primero la funcionalidad, y hoy en día, como les voy a mostrar más adelante con las web APIs, es primero diseñar las APIs o las APIs, las interfaces de programación de aplicaciones. Entonces, ha cambiado muchas cosas, también con la misma evolución del software que les acabo de mostrar. Otro elemento importante, sobre todo a nivel de tecnologías basadas en arquitecturas de aplicaciones complejas.
Son las tecnologías y modelos de programación que han empezado a surgir. Entonces, por ejemplo, acá, lo primero es las tecnologías en donde empezamos a mirar lo que es el paso de mensajes con la, bueno, esto es muy viejo, en realidad pues se empezó a adoptar los sockets, ¿cierto? Luego llegó las llamadas a procedimientos remotos, por ejemplo, cuando llegó el famoso RPC, que esa es basado en unas primitivas que después evolucionaron a algo que son los objetos distribuidos. Todo esto son tecnologías basadas en brokers. Entonces acá pues estaba la invocación de métodos remotos en Java, estaba por ejemplo el protocolo IOP, GIOP, SSL, IOP, etcétera, etcétera. Esto es básicamente si usan ustedes plataformas empresariales en Java, se usa mucho. Está Corva, ese es uno de las tecnologías que surgió en los años 90 por la OMG que permitió completa interoperabilidad entre sistemas distribuidos. Luego, con la evolución también de la web, llegaron tecnologías más modernas, por ejemplo, Protocol Buffers y gRPC, que es una tecnología de Google. Facebook tiene algo similar, pues se llama el proyecto Apache Tir. Hay otra tecnología acá muy buena también, que es Abro 10. Microsoft tiene también sus protocolos también, que se llaman Microsoft Bond. Microsoft también tenía otros más viejitos, por ejemplo, COM+, DCOM, que es el modelo de objetos de componentes distribuidos, y .NET Remoting. Luego está la introducción de los WebSockets, permitía o permite más bien el desarrollo de aplicaciones de tiempo real efectivo sobre la web. Luego están obviamente los servicios web, donde se destaca acá pues todo lo basado en el estilo arquitectónico REST y los servicios web basados en el protocolo SOA, que todavía se sigue usando en algunas empresas. Y pues están los microservicios, donde se empezó a adoptar lo que es el API Gateway. Más adelante lo explico. Y el broker de comunicación de microservicios que se recomienda, que es basado en la gestión de colas activas. Y luego están los modelos de programación, que son modelos de cómo se diseña, digamos, este tipo de aplicaciones que utilizan Internet, donde está obviamente el modelo cliente-servidor básico, ¿cierto? 3 capas o N capas. El modelo con intermediario, está el modelo, por ejemplo, multinivel o el modelo proxy caché, y el famoso modelo peer-to-peer. Eso ya depende de cómo se vaya a implementar la aplicación de software. Bueno, ahora pasamos a hablar de las características de las aplicaciones web modernas. Entonces, ¿qué características resaltan en las aplicaciones web modernas? Lo primero es que utilizan generalmente HTML5 y CS3, ¿cierto? Es una combinación, sobre todo para el frontend. Aunque les suelto un dato a ustedes, ya está el draft del estándar HTML6 y de CSS4. Ya se puede empezar a incluso utilizar en entornos de prueba. Luego, otra característica es que exponen servicios REST en formato JSON o usan GraphQL, que es una tendencia incluso muy interesante que se dice que puede empezar a reemplazar la exposición de servicios en REST como se usa hoy en día. Lo otro es la tendencia a aplicar arquitecturas con microservicios y serverless, como vamos a explicar más adelante. Emplean servicios de aplicaciones de redes sociales, sobre todo, por ejemplo, para sistemas de logueo, ¿cierto? Se usa redes sociales, para comunicación también a veces se usan. Es orientada a la nube, eso se conoce como cloud driven, perdón. Entonces, todas las aplicaciones hoy en día, pues si usted tiene un data center, puede dejarlo
in-house, o si tiene, digamos, el acceso a una plataforma como AWS o como Bluemix de IBM o, por ejemplo, Oracle Cloud o Google Cloud, pues sería mucho mejor y más eficiente hacer el despliegue de la aplicación en la nube. Otra característica es que usan diseño web adaptable, es decir, lo que se conoce como la responsividad, que es básicamente el ajuste que se tiene en las aplicaciones web sobre navegadores móviles, ¿cierto? Lo otro es que usan sistemas de autenticación fuertes, por ejemplo, OAuth puede ser un sistema de autenticación fuerte, basado en un proveedor en la nube. Las aplicaciones web de una sola página, lo que se conoce como SPAs, es otra tendencia importante también, que incluso genera un mejor performance de la vista de los clientes. Y por último, adoptan persistencia políglota. La persistencia políglota es esto. Aquí hay un ejemplo, donde básicamente usted puede tener un ecosistema de varias bases de datos de diferentes motores. No necesariamente todos tienen que ser bases de datos relacionales. Usted puede tener, por ejemplo, bases de datos no SQL, puede tener bases de datos in memory, bases de datos New SQL, o sea, eso es lo de menos. Esto sobre todo se observa cuando se usan microservicios, ¿sí? Entonces, digamos que la persistencia políglota es otra característica importante. Entonces acá presento como un resumen de cómo ha evolucionado este cuento con los años, ¿cierto? Mirándolo un poquito desde el backend y el frontend. Entonces, hagamos de cuenta que la visión que vamos a observar es desde Java E, ¿sí? Un Java empresarial. Hoy en día, pues, ya cambió hacia el proyecto Jakarta E, que es open source totalmente. Entonces, por ejemplo, el antes era un navegador comunicado a través del protocolo HTTP normal hacia el servidor. E internamente en el servidor se manejaba el controlador, por ejemplo, acá con un servlet y una página JSP, y se conectaba a la lógica del negocio y a la comunicación a datos, ¿cierto? Esto era monolítico totalmente, y eso simplemente era una aplicación request response, ¿cierto? Luego cambió un poquito, ya pues con la introducción de Ajax, pues básicamente el lado del navegador pues tenía una evolución en sus motores de JavaScript cada vez más fuertes. Entonces ya incluso soportan HTML5, CS3, cuando llegó estos estándares, hicieron un cambio total del desarrollo de aplicaciones web. Ya se empezó a usar comunicación basada en servicios REST y se manejaba el concepto de server sent event, eventos enviados por el servidor, que evitaban traer información innecesarias al cliente, y eso generaba incluso mejoras en la latencia de comunicación entre el browser y el servidor, generaba poco consumo de recursos, entonces especialmente el ancho de banda. Entonces fue algo muy interesante lo que se empezó a adoptar. Luego, ¿qué pasó? Llegó la opción de las SPAs, donde básicamente ya dentro del navegador se manejaba el concepto de controlador y la vista, y el modelo lo dejamos hacia otro lado, ¿cierto? Aparte de consumir servicios REST de Server Send Event, ya llegó la era de los WebSockets. Entonces, si ustedes a veces han jugado en línea, en Internet, esa fluidez, por ejemplo, que un morraquito se mueve, por ejemplo, disparando ahí en un juego en línea, un juego multijugador, no se ve una latencia, o sea, se ve como una fluidez gracias a que se usan, por ejemplo, WebSockets, ¿cierto? Si no se usaran WebSockets,
no tendríamos tiempo real en la comunicación y ahí sí sería pues más lenta la comunicación, se vería poca fluidez en la ejecución de la aplicación. Luego, ¿qué llegó? Llegó lo que se conoce todo orientado hacia la parte móvil, ¿cierto? Entonces, el motor de JavaScript fue evolucionando, fue mejorándose. También se manejaba lo que es el prototipado rápido de aplicaciones. La exposición de las APIs era cada vez más fácil de hacer, más natural de hacer, ¿cierto? Toda la información que se manejaba en la comunicación, o sea, ese mecanismo de serialización de datos se maneja a través de JSON, formato JSON, que es lo que se conoce como un formato human readable, ¿cierto? Que es entendible por los humanos como también lo puede ser XML. Pero algo también muy notorio que sucedió acá es que JavaScript ya no era necesariamente del lado del navegador, sino llegó hacia el mundo del backend. Y de ahí fue básicamente donde surgió ese famoso proyecto Node.js, ¿cierto? Eso fue una revolución completa en diferentes tipos de aplicaciones, aunque se tienen algunos problemas en la parte de rendimiento cuando son aplicaciones de misión crítica, aplicaciones muy transaccionales, donde se prefiere usar otro tipo tal vez de plataformas más robustas, pero bueno, en Node.js tiene una ventaja que la comunidad es muy grande y está evolucionando en módulos, en rendimiento, etcétera, etcétera. Bueno, hablemos del proceso de desarrollo de aplicaciones modernas. Entonces, primero que todo, este es un ejemplo típico de cómo se desarrolla hoy en día software, de una forma muy genérica, muy general. En este caso, lo primero es arrancar con algo ágil, ¿cierto? Hay un ecosistema de frameworks y de metodologías ágiles muy grande, ¿cierto? Donde se destaca sobre todo Scrum, programación extrema, que es el XP, Scrumban, Kanban, ¿cierto? Lean, etcétera. Sea cual sea la metodología ágil o el framework que adopte el equipo de trabajo, debe seguir de todas maneras algún proceso, ¿cierto? Por ejemplo, un análisis de requisitos, una definición inicial de la plataforma de trabajo o de la plataforma tecnológica, un diseño por modelos, una definición de la arquitectura de mi sistema, el desarrollo y uso de patrones y frameworks que me van a ahorrar muchos dolores de cabeza, pero para usarlos adecuadamente, pues yo tengo obviamente que conocer los patrones de diseño, tanto patrones de diseño clásicos como patrones arquitectónicos. Luego de eso, tengo que pasar a un proceso de integración de componentes. Entonces, podemos hacer un desarrollo basado en componentes. Hacemos la integración en el sistema, se hacen obviamente las pruebas sobre el sistema. Se genera obviamente un montón de versiones de ese sistema. Entonces, aquí pueden ustedes incluso aplicar cosas interesantes de la literatura de la arquitectura, de la ingeniería del software, como las líneas de productos de software o las factorías de software, ¿cierto? Entonces hay una teoría muy grande asociada a ese proceso. Lo otro que es importante son los patrones para desarrollo de aplicaciones modernas. Entonces usted primero tiene que considerar, por un lado, las aplicaciones políglotas ligeras, ¿cierto? Tiene que seleccionar con mucho cuidado el lenguaje de programación que vaya a emplear, tanto en el frontend como en el backend. Usar estándares también, usar buenas prácticas, conocer las buenas prácticas de desarrollo, usar guías de programación para su equipo de desarrollo.
También considerar la parte mobile, ya sea una aplicación nativa, una aplicación híbrida, o como vamos a hablar más adelante, una aplicación basada en PWA, una aplicación web progresiva. Si necesitas usar bots, entonces los puedes integrar. El otro es el mundo de los microservicios y serverless, que es un ecosistema también muy grande, muy complejo también, en el lado del backend. Y algo también que es una tendencia que creo que la nombro al final, que es el bajo código del desarrollo de aplicaciones. Una tendencia para dejar que usan hoy en día los desarrolladores es tener la menor cantidad de código posible, pero eso sí, no sacrificando la calidad, ¿cierto? Hay muchos frameworks que generan código, ese boilerplate, digamos que no le mete código basura, ¿cierto? Sino es un código muy entendible, muy organizado. Usan, por ejemplo, formateadores con opinión para hacer mejor estructurado el código, más fácil de probarlo. Entonces, y obviamente también la parte visual, ¿sí? Sobre todo si hablamos de la experiencia de usuario. También otro elemento a tener en cuenta es la infraestructura para el desarrollo de aplicaciones modernas. Entonces, algo que tal vez me faltó hablar al inicio es que hoy en día el desarrollo de software moderno, sobre todo en sistemas grandes o en sistemas complejos, se adopta la cultura de DevOps, ¿cierto? Eso me permite de alguna manera automatizar los despliegues, las pruebas, la entrada en operación del sistema, el monitoreo. Entonces todo eso se automatiza, ese es como el objetivo. También algo importante es hacer uso de los contenedores como Docker, la orquestación de esos contenedores, y tenemos muchísimos contenedores, obviamente toca comunicarlos o sincronizarlos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Mesos, o tenemos Kubernetes, o tenemos el ecosistema de Docker Swarm. Eso me facilita, como dice ahí, elasticidad, por ejemplo, para crecer mi sistema. Y una base muy importante que es si uso un ambiente cloud, es infraestructura como un servicio, ¿cierto? En donde toda la parte de procesamiento, de máquinas virtualizadas, de redes privadas virtuales, de firewalls, de bloques de cómputo, todo eso va a estar centralizado y administrado en una plataforma cloud. Y en esa orientación a cloud también, bueno, acá pues se muestra básicamente la integración de todo lo que acabo de decir. Por un lado, las herramientas de desarrollo, sumémosle las plataformas políglotas para el desarrollo de aplicaciones, sumémosle, digamos, el pipeline de DevOps o el ciclo de DevOps que se ve acá, y integre eso con microservicios o computación serverless, llévelo a contenedores, regístrelos y va a tener un sistema muy robusto, ¿cierto? Eso sí, pues hay una complejidad anexa, y para eso toca tener equipos de desarrollo entrenados en todo ese full stack. Bueno, entonces con base en eso, aquí hay un resumen o algunos aspectos importantes de la arquitectura. Lo primero, seleccionar una vista arquitectónica. Puedes, por ejemplo, usar un modelo como 4+1 vistas de Crutzen, o un modelo C4, que es el modelo de contexto, de contenedores, de componentes y de código. Es importante hacer un buen modelamiento del sistema, tener una arquitectura robusta. Lo otro es seleccionar un estilo arquitectónico, pues según lo que usted vaya a desarrollar, o si sigue casándose con lo monolítico, o va a hacer SOA, o a hacer microservicios, va a hacer arquitectura en capas. Seleccione entre una solución o cloud o servidores on-premise, pero entonces esos servidores on-premise tienen que asegurarse de que tiene la capacidad de administrar un centro de datos.
Considerar, por ejemplo, los mecanismos de seguridad en las aplicaciones, no olvidarnos de la autenticación, de la autorización, de la privacidad, son cuestiones que deben integrarse. Definir reglas de seguridad y protocolos de comunicación. Por ejemplo, a mis estudiantes yo siempre les digo, mire, no solamente está HTTP como protocolo de comunicación estándar, hay otros protocolos que ustedes tienen que considerar también y conocer. Defina si se necesita, por ejemplo, elementos, por ejemplo, si son sistemas muy transaccionales, entonces sistemas de balance de carga. O, por ejemplo, mensajería, un broker de mensajería que me facilitaría, por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, de microservicios. Hacer una revisión general de cualquier algoritmo crítico que controle el servicio. O sea, mejor, si necesitamos un algoritmo que necesitamos optimizarlo, crear un algoritmo que haga, digamos, una tarea en particular, considerar cuellos de botella y determinar posibles soluciones, seleccionar los tipos de almacenamiento. Entonces, por eso les decía al inicio de la persistencia políglota, tenerla muy presente. Comprender qué datos deben almacenarse en caché. Para eso existen plataformas muy robustas como Memcache o Elasticsearch, ¿cierto? Y eso facilitaría el aumento del rendimiento, del performance en mi aplicación también. También por este lado el monitoreo, muy importante. Usar un sistema de monitoreo como Nagios, como Prometheus, como Grafana, por mencionar algunos. Un sistema de gestión de logs, por ejemplo, Logstash es uno de muy conocido. Gestionar los fallos y excepciones sobre mi arquitectura, entonces, por ejemplo, usar Netflix Hystrix, por decir algo. Y definir la separación entre áreas públicas y restringidas, que eso también está relacionado con los sistemas de seguridad, de autenticación y autorización. Ahora hablemos de las web APIs. Las web APIs son muy importantes en la construcción de aplicaciones modernas. Primero que todo, lo que se va a hacer es hacer la descripción del API que voy a exponer a través de servicios hacia el exterior. Entonces, usted tiene que hacer un diseño previo del API, saber qué métodos va a usar para exponer el API, cómo lo va a exponer, cómo lo va a proteger, ¿cierto? Cómo lo vas a documentar. Eso es lo que se hace acá. El desarrollo móvil, generalmente cuando hacen desarrollos móviles, especialmente aplicaciones híbridas, se alimentan generalmente de APIs de todo tipo. Los canales, por ejemplo, se han multiplicado. Hoy en día no solamente es web, hay aplicaciones móviles, wearables, los beacons, usamos Internet de las Cosas, los chatbots, etc. Las necesidades de la industria requieren opciones dinámicas como microservicios y DevOps, y es necesario hacer una correcta documentación de las APIs. ¿Cómo lo hacen? Pueden tener varias formas de hacerlo. Por ejemplo, la más conocida es usando Swagger o también OpenAPI. ¿Sí? Son plataformas que son libres, son muy fáciles de utilizar para hacer la descripción de servicios y de APIs. Las documenta de una forma muy clara. También permite lo que se conoce como el contrato primero, ¿cierto? Pueden generar SDKs nativos a diferentes lenguajes de programación. Entonces, esta es una buena opción, pero hay otra opción que en lo personal me gusta mucho, que es Apiary. Apiary es un proyecto relativamente nuevo, eso lleva por ahí 3 años. Es un proyecto de Oracle, y con Apiary usted puede diseñar fácilmente las APIs en un lenguaje que se llama Blueprint. La documentación es muy completa, puede hacer sincronización del API con GitHub, puede hacer inspección de tráfico, puede orientarlo a RESTful, tiene la aplicación de algo que se llama el desarrollo dirigido por APIs, ¿cierto? Al igual que está el desarrollo dirigido por pruebas, entonces este también tiene su propia estrategia de desarrollo.
Puede también usarlo, por ejemplo, lo puede integrar con herramientas como Resapi, ¿cierto? Para probarla. Y otra tendencia acá que habíamos hablado antes son los single page applications. Entonces, qué es el SPA? Como yo les decía, es una aplicación web que se ejecuta en una única página, que se va refrescando a medida que se va necesitando la vista por parte del usuario y que tiene o que se logra una experiencia más cercana a una aplicación de escritorio. Entonces, por eso, si usted hace una RIA, en realidad puedes estar aplicando un SPA por debajo. Puede aplicar, digamos, diferentes tecnologías. Puedes incluso usar el mismo Ajax. Eh, Algo que sucedía antes es que había un sistema de links o hipervínculos muy extenso, muy complejo. Hoy en día se maneja de una forma más sencilla, es decir, como dice acá, no se cambia la URL ni se refresca el contenido completo, ¿cierto? ¿Cómo lo puedes hacer? Aquí hay un montón de frameworks que puedes aplicar en tus proyectos. Obviamente más conocido, pues Angular y React. Tal vez aquí me faltó otro que está siendo cada vez más popular como Vue. Eh, pero eso tiene una implicación. Una implicación, ¿por qué? Porque ahora el browser, sea cual sea, es la plataforma de desarrollo nativa para el desarrollador. El motor de JavaScript, ya sea el motor que usa Firefox o el motor que usa Google Chrome, es ya eficiente para manejar este tipo de aplicaciones. Y además otra característica muy importante es que como se hacían las aplicaciones web de hace unos años, que se necesitaba un plugin especial para que funcionara la aplicación, en el caso cuando ustedes usaban, por ejemplo, Flash, ¿cierto? Hoy en día eso ya no se usa, ¿sí? Ya no se requiere plugins para extender la funcionalidad de la aplicación. Además, lo otro que les estaba diciendo es que toda la información viaja a través de un formato ligero como JSON. Entonces, esta es una arquitectura clásica de esos sistemas ligeros, pues basado en HTTP normal o en Ajax o en WebSockets o en Server Send Events, ¿cierto? Ese es los mecanismos de comunicación entre backend y frontend, pero ya pues, como vimos, ha cambiado la definición de la arquitectura tanto en el backend como en el frontend. El frontend, pues, lo que les está diciendo ya se adopta la vista y el controlador. No necesariamente se usa JavaScript, ya se puede usar otro lenguaje como TypeScript, que es muy popular también. Bueno, aquí yo actualizaría esto porque ya pronto, como les decía, viene HTML6, se usa una API DOM, ¿cierto? Para estructurar todos los elementos de la vista, para manejarlos. Se usa cacheo local también. Entonces, son múltiples las ventajas que puede tener ese tipo de arquitectura. Entonces, mejora el desempeño gracias a la función de cacheo, la alta escalabilidad, reduce la complejidad de las aplicaciones, mejora la experiencia del usuario. Y luego están las PWAs, las aplicaciones web progresivas que las introdujo Google en el 2015, son relativamente nuevas. El objetivo básicamente es tener una experiencia en los móviles lo más cercano posible, como dice acá, a una aplicación nativa. Usted puede, a través de los service brokers, por ejemplo, tener funciones de cacheo, no necesita estar totalmente conectado a un servidor, sino puede tener un cacheo local. El rendimiento de la vista es muy superior a una aplicación como la híbrida, ¿cierto? Puede hacer, por ejemplo, server push para hacer, por ejemplo, sistemas de notificaciones, etcétera.
Luego ya están los microservicios, pues aquí básicamente los microservicios es hablar de que es un estilo arquitectónico muy conocido, cada vez más popular. Define servicios muy pequeños, altamente desacoplados, o sea, son servicios independientes, tienen una tarea única, o eso se conoce como el principio de responsabilidad única, enfocado en pequeñas tareas, corren sus propios procesos, sus propios datos, usan mecanismos de comunicación ligeros, son independientes del lenguaje de programación. Ahora vamos a hablar otras 2 horas de microservicios, pero aquí quiero como hacer un resumen muy general de lo que son los microservicios. Entonces, primero, los bloques de construcción. Los bloques de construcción son, se pueden sincronizar y usar herramientas basadas en el ciclo de DevOps. La exposición de las APIs es prioritario acá, ¿cierto? Esas web APIs, por ejemplo, que les estaba mostrando. El uso de contenedores debería ser algo obligatorio y debería estar desplegados en un ambiente cloud. ¿Quiénes usan hoy en día microservicios? ¿Quién no conoce Uber? ¿Quién no conoce Twitter? Netflix, o SoundCloud, o Facebook, o Amazon, por mencionar algunos. Y ustedes no se imaginan la gran cantidad de empresas que hoy en día están usando microservicios. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de cómo algunas de ellas evolucionaron de arquitecturas monolíticas a microservicios. Por mencionar un ejemplo, Amazon en sus inicios era todo un sistema monolítico hecho en C++ y posteriormente migrado a Perl, luego a Java con Scala y ya su plataforma core está basado en microservicios. Otro ejemplo que me gusta mencionar es Netflix. Netflix antes era Java monolítico, ahora es Java Scala en microservicios. Netflix es un caso especial por lo siguiente. Hay un reto muy grande que la gran mayoría de personas que trabajan en este cuento no conoce muy bien, que es el diagrama de la estrella de la muerte. Entonces, es básicamente lo siguiente, usted, todo esto que ve acá, por ejemplo, en el ecosistema de microservicios de Netflix, o en el ecosistema de servicios de Twitter o de Amazon, que es un montón de servicios comunicándose entre sí, forma algo que es la estrella de la muerte. Imagínense ustedes gestionar la comunicación de toda esta cantidad de microservicios. Entonces, para eso han surgido una serie de herramientas muy robustas. Voy a adelantarme acá un momento, herramientas muy robustas como en el caso de Netflix, que Netflix sacó una plataforma open source muy completa. Aquí está el enlace del GitHub del proyecto, que es hoy en día muy utilizado sobre todo en ambientes Java empresarial. En Netflix, ¿por qué usa estas herramientas? Porque imagínense ustedes cuántos millones de clientes tiene Netflix mirando contenido digamos, en videos en streaming o videos bajo demanda en alta resolución a la vez. ¿Cómo es el sistema del motor de búsqueda de contenidos de Netflix? Es muy rápido, pero eso es gracias a la integración de todas estas herramientas. Entonces, la arquitectura de microservicios es básicamente esto, es el servicio como tal, ¿cierto? Ese servicio está enlazado generalmente a una API Gateway, que es como ese broker de comunicación principal. Cada servicio es dueño de sus datos y puede hacer la comunicación al frontend en la tecnología que ustedes quieran. Los mecanismos de comunicación de la API Gateway al frontend es independiente. Pero eso sí hay que considerar algo. Si son en un ecosistema digamos, de pocos microservicios, donde se puede hacer comunicación síncrona, pues ustedes pueden usar comunicación vía HTTP estándar. Pero eso no es posible si tenemos este ecosistema de microservicios tan grande. Ahí tendríamos que usar un mecanismo de publicación-suscripción basado en un broker que gestione colas activas. Ahí estará, por ejemplo, Apache Kafka, estará RabbitMQ,
para ActiveMQ, etcétera, etcétera. También algo muy importante es el modelo de desarrollo de los equipos que están trabajando en esos proyectos. Pues yo les decía, si hablamos de algo monolítico, es un conjunto de desarrolladores trabajando en un único proyecto con un único pipeline de despliegue. En cambio, en los microservicios se hace más eficiente. Son pocos equipos muy pequeños trabajando en esos microservicios y hacen despliegues o pipelines de despliegues independientes unos de otros. Aquí hay algunos ejemplos de plataformas para, según el lenguaje de programación, para manejar microservicios. Tal vez donde más encontramos es en el ecosistema Java, pero también está para .NET, para el lenguaje Go, para, bueno, aquí me faltó, por ejemplo, para meter Python o para Node.js, entonces se tiene ese soporte. Voy a adelantarme acá. Y serverless. La arquitectura serverless es algo muy revolucionario, es algo relativamente nuevo también. Serverless, si lo traducimos al español, es sin servidor, pero en realidad es un concepto erróneo. Es un concepto erróneo porque en realidad nosotros cuando desplegamos aplicaciones necesitamos de algún servidor. Sabemos que si usamos una aplicación en la nube, sabemos que la aplicación funciona, está en un data center en la nube, en algún lugar del mundo, pero está en un servidor, está almacenado en un servidor. Pero acá el serverless se refiere al concepto como tal del paradigma de programación. ¿Qué es lo que se hace acá? La aplicación usted la divide en cosas llamadas funciones, ¿cierto? Y esas funciones solamente se activan en respuesta a eventos que se llaman triggers. ¿Qué permite esto? Primero, una característica es reducir los costos operacionales. Es decir, no es como antes que usted, por ejemplo, tenía un servicio en la nube, en algún proveedor, y usara o no usara el servicio, usted tenía que pagar por él. En este caso, usted solamente va a pagar por las llamadas que se hacen a esa función y nada más. O sea, si hay un tiempo muerto, ese tiempo muerto no se lo van a cobrar a usted. El otro es que reduce la complejidad de las aplicaciones, siempre y cuando haya una buena arquitectura. Están basados en microservicios, digamos que es una extensión de los microservicios. La primera plataforma que introdujo en la computación serverless fue el servicio de Lambda de AWS, ¿sí? Muy conocido. Diego, señor, resumimos un poco para que los chicos tengan tiempo de hacer preguntitas. Sí, ya, profe, ya estoy terminando. Listo. ¿Dónde se ejecuta entonces el código acá? Antes se manejaba, como yo les mostré al inicio, en un mainframe, ¿cierto? Luego esto evolucionó a cuando se usa la virtualización, luego al uso de contenedores y por último en el manejo de funciones, ¿cierto? Funciones as a service. Ese es el servicio que así se le conoce al servicio en la nube. Entonces la idea es esta. Desde lo monolítico pasamos a contenedores, que eso sería lo de la mitad de los microservicios, y romper aún más el concepto hacia el esquema de funciones, ¿ya? Hay varios frameworks que ustedes pueden emplear acá, hay un montón de frameworks, algunos son libres, otros sí son pagos, ¿cierto? Para adoptar arquitectura serverless. Y pues ya para terminar, son las otras tendencias que ya la comunidad está empezando a discutir. Lo primero, bueno, containerización, que ya lo habíamos hablado, usar no solamente programación orientada a objetos, sino otros paradigmas de programación más robustos como programación reactiva y programación funcional. Esto de acá que es el desarrollo de aplicaciones de interfaces de usuario multiplataforma. Entonces acá estará, por ejemplo, una como React Native, muy conocida, Xamarin es otra conocida. El desarrollo de software orientado a inteligencia artificial también, sobre todo con la opción de los bots. La integración cada vez más creciente de APIs de terceros. Eso me permitiría ahorrarme mucho código. Usaría una API de un tercero, incluso puede pagar fácilmente por ese API
y consumirlo. Bueno, algo también muy relevante son que están empezando a adoptarse aplicaciones construidas sobre el esquema de blockchain. Muchas personas piensan que blockchain es asociado a criptomonedas y eso es falso. Va mucho más allá del concepto de las criptomonedas. Ese ya lo habíamos hablado, el desarrollo bajo de códigos, usan poco código para hacer más eficiente la salida a producción del sistema. Primero usar DevOps, usar automatización de pruebas o plataformas que me permitan hacer automatización de pruebas y los pipelines de despliegue que sean totalmente automatizados, ¿sí? Entonces, esto es como lo que yo quería hablar el día de hoy. Pues, es un abrebocas porque esto es mucho tema en realidad para poder analizar y discutir, pero espero que si hay preguntas o alguna aclaración, pues me la pueden decir. Bueno, primero hay varias preguntas enfocadas al tema de las diapositivas y la presentación. Les recordamos que nosotros tenemos en la página de FedeSoft el diseño de un micrositio donde va a estar todas las grabaciones que tenemos y las diapositivas las vamos a tener allá disponibles para que ustedes las bajen y las tengan. Estamos en el diseño y la organización de eso. Sin embargo, a todos los participantes les vamos a enviar la grabación tan pronto pues la tengamos disponible. Así es que vayan haciendo sus preguntas. Yo voy a empezar por una primera pregunta. Dentro de este grupo que está conectado aquí, hay jóvenes bachilleres, hay estudiantes técnicos, tecnólogos o jóvenes que están empezando su carrera. Pues esto que nos diste hoy, que es un resumen maravilloso y hermoso de todo lo que es la ingeniería de software y el desarrollo del software, ¿qué recomendación haríamos a estos jóvenes que están empezando para que empiecen a ser buenos desarrolladores de software? ¿Qué deben estudiar? ¿Por dónde deben empezar? ¿Cuáles son como esas mejores prácticas? Y bueno, para que ellos desarrollen este proceso. Bueno, es una pregunta un poquito compleja de responder, pero ahí lo puedo definir de varias maneras. Es alguien que está empezando en este cuento, tiene que leer y estudiar mucho. No se recomienda casarse con un único lenguaje de programación. El lenguaje de programación, con que aprendas uno o dos, es más fácil llegar a, obviamente, después a aprender 4 o 5 lenguajes diferentes. Eso sí, es importante tener en cuenta la lógica de programación, es esencial. También saber identificar las mejores herramientas para desarrollar estas aplicaciones. Hay herramientas muy robustas, como les mostré, algunas son más sencillas de utilizar, pero que no tienen, digamos, una funcionalidad mayor de la que uno debería esperar, sobre todo cuando ustedes van a hacer un sistema hacia un usuario final. Pero entonces lo que yo les digo es leer mucho, estudiar mucho, estar al día en las tecnologías, también es algo muy, muy importante. Bueno, hay una pregunta de Jairo Castañeda que dice que cuáles son como el proceso de implementación y las recomendaciones de buenas prácticas cuando los emprendimientos que se quieren desarrollar tienen poca platica. Hay algo muy importante de todo lo que les acabo de mostrar. La gran mayoría de las herramientas que les mostré son open source. Tal vez lo que deben tener en cuenta en los despliegues es el valor de los costos de la nube, de los proveedores de la nube. Porque hay proveedores que son muy económicos, incluso hay algunos proveedores que te permiten un periodo de prueba de 1 año completo y usted puede probar toda la plataforma durante 1 año, ¿cierto? Hay otras plataformas cloud que, si bien son gratuitas, no ofrecen una robustez como otras, como AWS, por decir algo. Pero digamos que mi recomendación es métanse en las comunidades open source. La mayoría de los proyectos open source
tienen una buena documentación, tienen un buen soporte, tienen incluso capacitaciones, tienen incluso certificaciones. Entonces, me parece que para cuando uno va a empezar este tipo de proyectos con un emprendimiento, este tipo de herramientas y saberlas seleccionar, digamos, serían las más adecuadas para empezar. Listo, aquí hay una pregunta, parece que es de un joven o un profesor que lidera los proyectos del Concurso Nacional de Programación. Se llama Haider Elías Hoyos. ¿Cuáles son como las herramientas que se recomiendan para el desarrollo de los proyectos del concurso ¿Sí? que tiene como un enfoque de ágiles y que no sean tan complejas? Me imagino que se refiere a la curva de aprendizaje, ¿Sí? todo esto. Bueno, primero depende de la naturaleza de la aplicación, ¿sí? Yo conozco herramientas donde usted, sin meterle una sola línea de código, puede generar una aplicación usable, conectada a una base de datos y muy completa, ¿sí? Eso sí, toca pues tener un buen diseño de la base de datos o un buen diseño del modelo del dominio, pero sin usted colocarle líneas de código, puede tener, digamos, aplicaciones funcionales en corto periodo de tiempo. Por ejemplo, una herramienta, si uno usa Java, una que me gusta mucho, es usar, por ejemplo, JHipster. JHipster es un framework que básicamente te hace absolutamente todo de una forma muy sencilla, sin líneas de código. Te hace incluso usa las buenas prácticas de la industria, usa algunas de las herramientas que les acabo de mostrar, genera aplicaciones de forma muy rápida. ¿Sí? En un par de horas puedes tener una aplicación ya funcionando sin problemas. Entonces, hay herramientas que facilitan hacer la construcción de aplicaciones de forma muy rápida, muy sencilla, pero de todas maneras, si vamos a hablar de aplicaciones llevadas a producción, toca de todas maneras echar código, como dicen por ahí. Bueno, pregunta Andrés Guevara que si existe alguna herramienta de desarrollo que nos permita hacer la simulación de una aplicación utilizando microservicios desde un PC. Sí, pues si usas, voy a devolverme acá en la presentación. Yo les había mencionado unas plataformas. Mira, por ejemplo, acá, según el lenguaje de programación, si usas Java, lo más utilizado es Spring Boot con Spring Cloud y Netflix OSS. Esto es lo más usado. Ahí puedes trabajarlo en tu máquina, puedes hacerlo en un localhost o puedes hacer con máquinas virtualizadas dentro de tu computador. En realidad, pues al inicio la curva de aprendizaje, sí lo digo, pues, es un poco pronunciada porque toca entender muchos conceptos, toca entender muchos patrones de diseño, muchos patrones arquitectónicos para entender lo que es en realidad los microservicios, pero sí se puede obviamente en un computador hacerlo. Bueno, aquí hay una pregunta de un estudiante de último semestre que me parece muy interesante, Tomás ¿Sí? Lemus Rubiano. Yo voy a agregarle un poquito a la pregunta. Él plantea, estoy en el último semestre y muchas de estas tecnologías no las pude profundizar. ¿Cómo puedo buscar becas o opciones para yo seguir adelante y aprendiendo esas tecnologías? Es que es muy importante la pregunta porque este panorama que tú nos mostraste es un panorama muy amplio, Sí. muy grande, y entonces obviamente no es para que todo ingeniero no tiene que saber de todo esto. Exactamente, exactamente. Bueno, eh, eso depende inicialmente de la universidad donde él esté. Digamos que, por ejemplo, en la universidad acá de Antioquia, en el proceso de renovación curricular que tuvimos, fue muy importante dialogar con nuestros egresados y con las empresas, mirando qué tendencias se estaban necesitando, sobre todo a nivel laboral.
Entonces, con eso nosotros acá por lo menos diseñamos unos cursos especiales que cubren algunas de las cosas que acabo de decir. Esto ha permitido que los muchachos salgan muy bien preparados hacia ese entorno laboral. En cuanto a las opciones de estudio, becas, pues mira, hay mucha documentación en Internet. Usted puede encontrar documentación de todo tipo. Pues, si usas, por ejemplo, ambientes en la nube, usted puede tener incluso créditos como estudiante, se registra como estudiante, puede tener créditos que puedes utilizar para certificarse. Le dan créditos gratis para probar esas plataformas. Algunas universidades tienen esos convenios. Acá, por ejemplo, muchos estudiantes aprovechan ese tipo de convenios para tener esas opciones de estudio adicionales, ¿cierto? Incluso la facilidad de certificaciones está como a la vuelta de la esquina. Ellos se lo proponen, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, digamos que es posible contestando la pregunta de Tomás. Bueno, hay una cosa que yo quiero agregar ahí, es que en la formación del ingeniero hay, digamos, una formación básica en muchas de estas herramientas y que también ellos van a adquirir la formación para ser capaces de aprenderlas solos. Y además, cuando lleguen a la empresa, muchas de las empresas que tienen unas tecnologías específicas, pues tienen que dar esa oportunidad de que las personas se capaciten y se formen en las tecnologías específicas de lo que están desarrollando. Bueno, yo creo que me da pena con las otras personas que están haciendo preguntas, porque nos hemos pasado 10 minutos como del tiempo de la conferencia. Diego ahí deja sus datos, ahí está, mi correo electrónico. Sí, el correo electrónico en la Universidad de Antioquia lo pueden encontrar, y a través del concurso, pues la Universidad de Antioquia está muy vinculada en la parte de mentoría y en la parte de capacitación. Ha venido desarrollando muchas actividades en el concurso y es una universidad pues que está muy comprometida con el concurso. Total que la conexión con Diego y con el equipo de trabajo es muy importante y muy continua con todo lo que estamos desarrollando. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, a Diego por esta bella presentación. Esperamos que podamos continuar en este proceso. Recuerden que en 15 días ya tenemos la próxima conferencia, ya está lista. Les vamos a enviar la invitación y disculpen el error que cometimos con el enlace, que yo simplemente hice un copy-paste y en el copy-paste se me quedó por debajo el enlace de la anterior conferencia. Espero que no me vuelva a suceder. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hoy rompimos récord. Llegamos a 93 o 94 participantes en un momento dado. Sí. Bueno, hasta luego a todos y muchas gracias. Bueno, igual va a quedar grabado esto, ¿no? Entonces, para que no se preocupen a las personas que están preguntando dónde va a quedar la presentación. Ah, sí, sí. Sí, Bueno. sí, queda grabada y las presentaciones las subimos en el link lo incluimos en la página de Creadores TI. Tenemos pendiente subirlos de las conferencias pasadas, pero téngannos paciencia y la próxima semana hacemos esa tarea para que puedan entrar directamente a la página y descargar las conferencias. Bien, hasta luego. Diego, gracias, hasta luego. Un abrazo para todos. Con mucho gusto, Chao. hasta luego, que estén bien. Hasta luego a todos.